Este podcast aborda temas sensibles relacionados con la depresión y el suicidio. Si estás atravesando una situación difícil, recuerda que no estás solo o sola y busca apoyo en tu red de confianza o en líneas de ayuda especializada en tu país. ¿Por qué voy a merecer yo una muerte digna si ni siquiera merezco una vida digna? Me pongo a revisar las relaciones de las personas y no tienen a nadie. ¿Estamos tan solos? Precisamente esto es lo que hace la obra, esto es lo que hace esta conversación, es que tratamos de recuperarle a la gente la delgadez de su membrana para que siga vibrando. Qué maravilla tener como un colectivo que me haga sentir que mis pedazos van a ser recogidos y no se van a perder en el universo. La educación siempre se ha centrado, pues obviamente, en preparar chicos y chicas para producir. Quien sepa vivir tendrá que saber morir también. Goodbye, goodbye. La primera clínica de suicidio asistido de la ciudad. Gracias por elegirnos como su última opción. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿Cómo buenas están? tardes. ¿Cómo están? Estamos aquí en el contexto de la obra Goodbye con una nueva sesión de Death Talks o charlas sobre la vida, la muerte y la libertad. Este es un espacio en el que, en el contexto de hacer esta obra que trata, digamos, estos temas que reconocemos como un problema de salud pública, justamente porque no se habla de ellos, justamente porque se vuelve un tabú hablar de estos temas, decidimos hacer esta charla y tener invitados muy especiales para hablar de eso, de la vida, de la muerte y de la libertad. Estamos en vivo en el Teatro Petra, donde es la temporada de la obra, y con un público que nos acompaña. ¿Cómo están? Me encanta, muchas gracias. Hoy tenemos como invitados a María Alejandra Ladrón de Guevara, psicóloga, especialista en duelo. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Y a César López, músico. ¿Cómo te presento, César? Te voy a presentar con algo que tú mismo me dijiste, y es una persona cuya vida profesional ha estado muy atravesada por la muerte, ¿verdad? Wow. Y hoy, pues, quisiera que habláramos un ratico los tres de un tema muy particular, que es el duelo. ¿Qué es el duelo? Para contextualizar un poquito y hacerles la primera pregunta, dentro de la obra Goodbye se aborda mucho el tema de la muerte, se aborda mucho el tema de la necesidad del personaje principal por morir dignamente. Y quisiera empezar esto con uno de los diálogos de la obra, que justamente creo que aborda el tema que vamos a hablar el día de hoy, y es que en un momento, voy a tratar de no hacer spoiler para quienes van a ver la obra hoy y no la han visto, pero en un momento el personaje dice: soltar parece que fuera una decisión, pero soltar realmente son un montón de pequeñas decisiones. Quisiera dejar ese fragmento por ahí y darles la palabra a ustedes para ver por dónde arrancamos. Bueno, yo tengo que confesar que yo peleo mucho con el concepto de soltar, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Creo que estamos en una cultura que presiona mucho al soltar y entonces terminamos pensando que es una única decisión, como lo estás mencionando tú. Entonces, como que si yo la estoy pasando mal por algo, alguien me dice: no, María Alejandra, pero suéltalo, ¿cierto? Y ya, como si fuera algo así de sencillo. Entonces digo que peleo porque me parece que pone mucha presión como en la inmediatez de lo que debería pasar y como que de repente ya uno se siente ligerito y ya está. Y puede que sea así con muchos procesos, pero creo que con la gran mayoría de procesos de salud mental pues no lo es, precisamente porque son procesos. Entonces creo que pues soltar es algo que se va a dar como una consecuencia natural de otras cosas, como tú dices, de tomar decisiones, seguramente de, no sé, de validar que estoy sintiendo un montón de vainas y que no las puedo mandar a ningún lado, sino como tenerlas ahí de frente y hacer algo con ello. Y ya después esperaríamos que uno sí pudiera soltar. Gracias. ¿Qué opinas, César? No, pues es que me parece que es cargar también a quien está lidiando con algún tipo de condición o de reflexión o de situación, que tenga, además de todo lo que ya tiene, la responsabilidad de soltar. Y eso también es... Yo lo veo mucho, por ejemplo, con el perdón, ¿no? En Colombia, el tema de, bueno, nuestras historias, 9 millones y tantas víctimas, y tienen que perdonar. Y esos son procesos que cada quien decide cuánto duran, o si suceden o no.
Y eso, digamos, yo conecto cuando te decía que mi oficio tenía mucho que ver con la muerte, es porque, claro, el trabajo que nosotros o que yo hago con la gente con la que hacemos estos procesos musicales en comunidades, con víctimas, en fin, siempre están girando en torno a alguien que fue asesinado, que una familia, una masacre, una historia hay ahí siempre. Y me sorprende mucho que, como tú lo decías, un país que tiene tanto dolor acumulado, que tiene tanta tragedia encima, y pues tú lo sabrás mejor, le ha hecho el quite a hablar del trauma colectivo. Un país que está profundamente traumatizado, que se ve todos los días en las expresiones libres, ciudadanas, la cantidad de trauma que hay y que no ha querido abordar eso. Y si no ha abordado eso, ¿qué podemos esperar pues del resto de cosas cotidianas? Yo quisiera ir como hacia ese tema digamos, de la vida personal o cotidiana. Creo que una de las cosas por las que se te reconoce mucho, César, es como esta capacidad de resignificar el dolor de la guerra o resignificar el dolor de la guerra a partir de un acto creativo o a partir de generar propuestas que justamente permitan hablar del tema, abordar el tema y enfrentarse a él desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo abordar eso a nivel personal? ¿Cómo abordar es un mismo proceso de resignificación del dolor, de la muerte, del trauma, como tú lo dices, pero ya a un nivel personal, cotidiano? Pues sí, ese es mi trabajo. Yo atiendo a muchos pacientes y me llega como naturalmente mucho paciente que está en duelo por diferentes razones. Ahí hago como una salvedad, ¿no? Yo trabajo con duelos por muertes, con duelos por rupturas de relaciones, por migraciones, por miles de razones. Y precisamente lo que vamos a hacer en la terapia es entender el proceso de esa persona individualmente cuál es. Porque cuando uno pierde a alguien o algo, uno no es como que eres un lienzo en blanco y el momento de la pérdida marca el momento uno, sino que ya vienes con una historia personal que seguramente ha marcado cómo te has relacionado con otras personas, si tuviste una figura de apego de la que pudieras agarrarte cuando estabas siendo bebé o niño chiquito, ¿saben? Entonces hay muchos factores que vamos a indagar porque eso es determinante al momento de hacer el duelo. Ahí, quiero hacer como también otras dos aclaraciones. Una es que para mí los procesos de duelo no se tratan de superar nada. Creo que es una palabra que utilizamos muy cotidianamente, pero no se trata de superar, porque superar da la noción como de que pasé la página y ya quedó, ¿sí? Como que se olvidó y ya no me voy a acordar nunca de la persona y ya pasado, pisado. Entonces ahí vuelvo a algo similar a lo que decíamos de soltar, como que para mí es más como incorporar esa pérdida a la vida y como ver dónde la pongo y qué hago con ella. Me voy a acordar de la persona, seguramente va a querer llorar, va a tener días horribles, pero pues deseablemente le vamos a trabajar a que no sean todos los días horribles, a que no sea como tener una cosa acá que me bloquea la vista todo el tiempo, sino a que la pueda ubicar de alguna manera. Y lo otro es que creo que hay una cosa muy valiosa en lo que tú haces, y es que intento trabajar yo, pero pues no es mi fuero, y es como representar, darle como una forma distinta, porque a veces las palabras no alcanzan. A veces que yo hable de la persona que perdí hace un proceso, ¿cierto? Nos adelanta un poquito, pero a veces el dolor es irrepresentable. Y uno no tiene ni idea qué hacer con eso y se siente como que uno tiene un pedazo de algo atravesado y entonces como que no puedo avanzar a nada. Necesito darle una forma, un sonido, un color, algo que me permita tener esta sensación como de está ahí y no está completamente bajo mi control, pero como que ya puedo darle algo distinto, como una cualidad distinta que no se sienta... O al menos engañar a la mente que sienta que lo entiende, que sienta que entiende lo inentendible, ¿no? Sí, exacto, como un alivio de alguna manera, como de ubicar eso de alguna otra forma que no tiene, por supuesto, no es un proceso racional, ¿no? Es un proceso completamente emocional y pues así tiene que ser vivido. Y es que ahí está la potencia del arte, precisamente, ¿no? Totalmente. Y es tal vez por eso, además, entiendo que la obra tiene ese mismo origen. Y tampoco estoy spoileando nada, pero es un ejercicio que nace con la intención precisamente de suplantar o de transferir o de transformar una idea o una intención. Pues el arte sirve para tantas cosas, ¿no? El arte
complejiza la realidad, nos permite ver todos los grados de color que hay entre una posición y otra, problematiza la realidad en una sociedad que está tratando de ponérnosla todos los días más fácil, arriba, abajo, blanco y negro, 2X. Es decir, un momento, hay que frenar y hay que mirar que aquí pasan una cantidad de cosas. Y el arte pinta salidas también, abre caminos de futuro. El arte, obviamente, esto que hacemos, de esta emoción que no tiene nombre, que llama el profesor Lederaxi lo innombrable, tiene una manera de representarse, aunque no encontremos una palabra, aunque no encontremos un vocablo específico o una teoría literaria o un soporte científico. El arte va a encontrar finalmente, o más bien va a encontrarse con esa emoción, con esa intención y a darle opciones. Y lo otro que entiendo yo en el marco del conflicto y del país en el que tenemos es que ante la naturalización de la muerte, de la presencia permanente de la muerte en nuestras vidas, como una especie de resultado natural, incluso muchos de los testimonios que se escuchan en la JEP o incluso en la Comisión de la Verdad han tenido esa característica, y es que la muerte, incluso en muchas regiones y en muchos momentos del país, era algo como parte del inventario. Yo sabía que alguno de los miembros de mi familia podía morir, y murió mi hijo. Y está como cosa que para otro tipo de esferas de la sociedad es impensable. El conflicto nos lleva a que esto sea una cosa cotidiana, y no solo la muerte, sino que tiene que ver también con un tipo de muerte muy específica que tiene Colombia, y es la crueldad. Por eso cuando en la obra hablan de morir dignamente, lo que precisamente este país ha tenido es unas muertes de una profunda indignidad y unas vidas que tampoco son vidas dignas. Entonces, ¿por qué voy a merecer yo una muerte digna si ni siquiera merezco una vida digna? Y ahí nos podríamos extender, pero finalmente creo que la obra lo que pone sobre la mesa muy interesante es esta posibilidad de que el arte resignificó una intención y abre, casi que entrando de atrás para adelante, abre una luz de salida. Sí, o al menos una ventana a verlo, ¿no? Porque creo que con lo que dices es verdad, ¿no? Que en una situación de tantos años de conflicto, de tanta crueldad, tanta presencia de esto, estos grandes temas de la vida, como la muerte, se vuelven paisaje, ¿no? Se vuelven paisaje y genera socialmente una indolencia, genera una sensación de indolencia. ¿Qué ocurre con eso, no? ¿Qué ocurre cuando yo veo como una acción cotidiana que se muera mi hijo, como decías tú, o que se muera mi hermano, o que se muera mi papá, o que yo me pueda morir y como si nada, ¿no? Es como si hubiera ahí algo en contra de la naturaleza de las cosas, ¿no? Como que perdiera un peso que necesita también, ¿no? Claro, que el contexto no se lo puede dar, o sea, desborda completamente, entonces, claro, pues no se puede. Me haces pensar mucho en esa expresión como de sacar callo. Nosotros somos un país que tuvimos que sacar además un callo, mejor dicho, monumental. Sí. Y yo creo que un poco la tarea del arte y la tarea de la psicología en los duelos es pues limar el callo. Limar el callo. Claro, no hacerlo más grueso y como permear, o sea, como, Claro. es como que uno pueda entrar. No es levantar los escudos, ¿no? Exacto. Al contrario, es removerlos. Removerlos, Remover las defensas para que de verdad no se pueda violentamente, sentir. claro, no es como Claro. que ya, sino que es un proceso y toca ablandar el callo. Pero sí, creo que va más por ese lado porque pues es una realidad muy compleja que necesitamos como masticar y entender. Eso es muy bonito porque o en acústica, para que una membrana vibre, necesita ser una membrana muy delgada. Y entonces en una sociedad que nos va poniendo ese callo cada vez más grueso, tenemos mucha menos posibilidad de vibrar con lo que nos toca. Entonces, en la medida en que recobramos la delgadez de nuestra piel espiritual o emocional,
yo creo que entendemos mejor. Y yo creo que ahí hay un tema con la educación muy profunda. La educación siempre se ha centrado, pues obviamente, en preparar chicos y chicas para producir, para tener empleos, y nunca se centró en desarrollar seres humanos sensibles, solidarios, compasivos, empáticos. Y al contrario, uno encuentra mucha gente. Recientemente escuché a un empresario decir, muy orgulloso, que él sufría de estreñimiento emocional. Qué orgullo. Como Ernesto el personaje de la obra. Claro, él siente que ser duro es una gran proeza en esta sociedad, ¿no? Y lo peor de eso es que la sociedad se lo premia. Claro. Porque ese es el tipo que es capaz de tomar decisiones audaces y eso después termina siendo beneficios económicos, yo qué sé. Y entonces yo le decía, pero es que para eso no hay pitaya. Y es que, y es que la verdad es que precisamente esto es lo que hace la obra, esto es lo que hace esta conversación, es que tratamos de recuperarle a la gente la delgadez de su membrana para que siga vibrando con lo que nos está pasando como sociedad. Todos los días estamos viendo a estos niños colgados en los brazos de alguien que corre, que parecen como muñequitos de trapo, ¿no? Y se nos va volviendo cotidiana la imagen, que parecen sonreír ya muertos. Y a mí eso me parece que empieza a ser contraproducente en la medida en que una tras otra nos impide hacer contacto con ese grito, con ese silencio, con esa mirada. Entonces a mí me gusta, yo salí muy mal de la obra, lo confieso, la semana pasada, porque me tocó, digamos, hizo la tarea. En mí desbloqueó todas las cosas, me fui llorando de aquí para abajo hasta el Parkway. Y es recordarle a uno la finitud, la fragilidad, que es muy triste porque, insisto, es una sociedad que premia al duro, al fuerte, al que grita, al que pega, y que castiga al que expresa fragilidad, sensibilidad, emoción. Por eso nosotros nunca vemos ningún tipo de sensibilidad que provenga de un ejercicio de liderazgo. Nunca vemos a un líder llorar, a un líder decir estoy triste, a un líder decir no tengo, no se me ocurre que les debe pasar sin duda alguna. Pero entonces esto para decir que ojalá este ejercicio que se está haciendo aquí en el teatro tenga muchísimo mayor alcance, y yo celebro mucho el éxito que ha tenido, pues, porque es llamarnos y recordarnos a través de esa sensibilidad de la experiencia vital de estos dos artistas lo que tenemos que cuidar frente a nuestro proceso como ciudadanos y como sociedad. Siento yo que me haces pensar que la idea de la membrana digamos que me resuena mucho, porque creo que uno de los grandes miedos que ocurre es el miedo a que, o sea, una membrana puede ser muy delgada, pero al final es sólida. Eso, digamos, ¿no? Pero se mueve, ¿sí? Hace poco tenía yo una conversación con mi mamá, porque digamos que en mi familia tenemos un duelo anunciado, un duelo que viene, ¿no? Y yo hablaba con mi mamá y ella me decía, cuando esta situación ocurra, puede ser que todo se destruya. Y siento yo que el miedo que surge al duelo o que esos escudos se suben en el duelo justamente es a que esa membrana esté tan delgada que se quiebre, ¿no? Y que ya mi existencia carezca de sentido cuando aparece el duelo. ¿Ahí qué? Ay, qué profe. Pues ahí pienso mucho esto va a ser ñoño, ¿no? Una intervención ñoña, como Es me las que acuerdo mucho. las necesitamos. Un artículo que leí en la Universidad de Freud que se llama Duelo y Melancolía. A mí me encanta leer Freud. Hay gente a la que no le gusta, a mí me gusta mucho. Y me acuerdo que cuando yo leí ese artículo yo estaba atravesando una tusa muy fea. Y fue como que yo sentí que encontré ahí la explicación de lo que me estaba pasando. ¿Sí? Como que es esta cosa tan inmunda que no se me quita y que no pasa, o sea, como que no pasa el tiempo y no pasa nada. Entonces hay una frase que Freud pone en ese artículo que dice algo así como que la diferencia entre el duelo y la melancolía es que el duelo es el proceso, digamos, natural por vivir una pérdida, es una desacomodación psicológica, pero en la melancolía lo que pasa es que tú asumes la pérdida como que el que se murió se llevó un pedazo tuyo, que se siente irrecuperable, como que literal te arrancó un brazo y no te diste cuenta y de repente te miras y es como, ¿cómo así? ¿En qué momento pasó esto? Entonces siento que lo que estás describiendo es un poco ese proceso. Desde el punto de vista psicológico, eso me tiene que llevar a mí a explorar nuevamente el tema de los apegos,
¿sí? También, de acuerdo con lo que estabas diciendo, vivimos en en una sociedad que fomenta el desapego. Yo no estoy de acuerdo con eso, al revés. Yo creo que no es porque tengamos que apegarnos a lo material o como agarrarnos como garrapatas de las personas, pero claro que tenemos que apegarnos, tenemos que poder hacer un vínculo seguro. Y si yo decido estar con una persona en amistad, en trabajo, en pareja, en lo que sea, pues qué rico que podamos contar con el otro y que yo sepa, ahí está esa otra persona. Entonces yo necesito de eso para poder hacer duelos sanos, ¿sí? Entonces en esa situación, digamos, a mí eso me pasa mucho, me encuentro mucho con eso en mi consulta. Me pongo a revisar las relaciones de las personas y no tienen a nadie. Primero es una lista larguísima, no, claro que sí, yo tengo una red de apoyo gigante, está todo el mundo, y cuando nos ponemos a analizar como la cualidad del vínculo, no es nada. No, pero yo a esa persona mejor no le hablo de esto porque pues, no la quiero preocupar, a este otro no, porque no lo quiero molestar. Estamos tan solos, entonces ¿cómo no se nos va a romper todo? ¿Sabes? Yo creo que un poco como el valor de lo colectivo y nuevamente de las construcciones desde el arte es darnos esa sensación de sostén, como que cuando yo me hago pedazos, porque la vida nos va a traer situaciones que nos hacen pedazos, qué maravilla tener como un colectivo que me haga sentir que mis pedazos van a ser recogidos y no se van a perder en el universo y que me van a ayudar a sostenerme mientras yo puedo como tomar un aliento y empezar a trabajar en mis emociones y en todo lo que pasa, ¿no? Eso que acabas de decir me manda para otro lado. Perdón, yo tiro la piedra para otro lado, y es que estaba pensando precisamente, hay dos conceptos que a mí me han interesado. Uno es el concepto de justicia cultural, y esto de la justicia cultural es que efectivamente, pues quienes estamos aquí hoy tenemos el privilegio de subir a ver la obra, de pagar una boleta, ¿cierto? De recibir ese trabajo. Pero hay gente que no, ¿cierto? Pues el sistema está puesto así, y que su manera de recibir el input que la cultura o que el arte le puede brindar es distinto, es mucho más cerrado. Entonces, paralelamente a que nosotros hacemos y ustedes hacen este tipo de cosas, nosotros tenemos que seguir pujando para que haya una justicia cultural que permita que este tipo de trabajos estén al acceso de quien a esta hora está camellando o simplemente no vive cerca del sector o no tiene el recurso de la boleta. Y eso me parece que está conectado a la vuelta, porque volvemos a lo mismo, es cómo esa parte de nosotros mismos que somos no está pudiendo cultivar de ciertas maneras sus emociones, su relación con la vida, con la muerte, con el dinero, con la naturaleza, Y entonces ahí volvemos al tema de vivir dignamente y morir dignamente. Hace poco murió una amiga y ella organizó una fiesta, sabía que iba a morir, pero organizó una despedida y decía, es que quien sepa morir, quien sepa vivir tendrá que saber morir también. Y me gustó mucho eso. Pues claro, a ella su enfermedad le permitía avisorar como el final. Y el otro concepto es la salud cultural. ¿Qué significa que una sociedad sea saludable culturalmente? Y claro, no es que haya más teatros o conciertos o nos visiten más espectáculos, sino que en general toda la producción artística, la que sale de este teatro y del otro y del otro y del otro, y el que está sentado componiendo una canción y el que empuja en una dirección de elevar el valor de la vida, de elevar los niveles de conciencia. La ecuación es: el planeta se salva si llevamos más gente lo más rápidamente posible a niveles más altos de conciencia posible. Entonces, si hay un ejercicio colectivo, y entonces la obra de Goodbye empuja, y otra empuja, y otra empuja, y el concierto de mañana empuja, y todos nos vamos yendo así, entonces es una sociedad que es saludable culturalmente. Y me parece que estamos aquí en un ejercicio de representación de salud cultural, que finalmente es salud mental, es salud en muchas direcciones, pero que podamos ser una sociedad saludable culturalmente, hay que celebrarlo. De acuerdo. Qué lindo. Es lindo ver cómo lo que tú dices ahorita, ¿no? Un espacio como este, o una obra que hable de estos temas, o un concierto, o una canción, o simplemente una representación, como decía ahorita Mariale, puede ser
esa grieta de luz en la que uno dice, esto que yo no entiendo, que siento, también le pasa a otros. O es esto que yo no sé cómo hablarlo, alguien tuvo una forma de expresarlo y por medio de eso yo lo entiendo y puedo comunicarlo, ¿no? Porque también me llama la atención lo que decía María ahorita de, sí, tengo un montón de vínculos, pero de esto no hablo, de esto sí hablo, esto sí me lo permito, esto no me lo permito. Y en los momentos de quiebre, como que quisiera retomar eso, ¿no? Como al final, ¿quién recoge los pedazos? ¿No? Quisiera hacerle la pregunta más personal. ¿Quién recoge sus pedazos? Mis pedazos. Yo creo que yo crecí con esta idea de que tenía que recogerlos yo sola y eso también es chévere poderlo involucrar en mi práctica profesional porque obvio, ¿no? Sí, pues, o sea, chévere trabajar para que uno individualmente pueda hacer un proceso y se pueda ayudar y no tenga que irse al hueco pues cada vez. Eso es importante. Pero no, pues ya yo aprendí también cómo a vincularme más en forma. Mi pareja es un recurso invaluable para mí en ese sentido. Es probablemente la primera relación en mi vida, relación de pareja y relación de amistad y todo, en donde yo sentí que yo podía ser yo de verdad, con todas las facetas posibles. Entonces en los momentos duros siento un nivel de contención que no había sentido nunca y eso es muy bonito. Y eso a la vez me ha permitido como trabajar en mis relaciones familiares. Yo tengo una familia muy cercana, pero a la vez era como esa barrera de no, uno, estas cosas como que de esto no se habla, no, tranquila, sonríe, no llores, ¿sí? Entonces creo que mi tarea que he querido asumir con mucho amor es como hablarles de eso y mostrarles como que, tú decías ahorita, como que los líderes no se muestran nunca así. Y estoy de acuerdo, y bueno, yo no soy líder en mi familia, pero pues creo que también era importante que ellos pudieran ver a alguien vulnerable, como que ahora yo lloro con un comercial, pero lloro también porque vi un perrito en la calle y lloro, ¿saben?, por cualquier cosa, y ellos pueden verme así, y ya les he dicho como, no me tienen que decir que no llore, no me tienen que pedir que no sienta, ¿sí?, no se tienen que preocupar tampoco. Al principio mis papás se angustiaban montones porque me veían, y es como, estás brava, estás triste, y es como, pues sí, estoy viva. Sí, entonces también ha sido muy lindo y pues mis amigos. Si quieren aplaudir, aplaudir. Sí, a mis amigos. Hubo un impulso. Sí, César, ¿quién No, recoge? sobre los pedazos. A mí me ha servido la música, claro, para recomponerme. Yo tengo un cassette que grabé en quinto de primaria diciendo que me iba a suicidar por una chica que no me paraba bolas. Y solo muchos años después entendí que efectivamente la educación que nos dan, que nos piden que hagamos las 12 chozas, que nos piden que nos sepamos los ríos, las capitales, pero nunca nos dijeron cuando nos enfrentáramos a una situación emocional difícil qué había que hacer. Y yo creo que ahí hay un gran vacío en nuestros procesos de formación. Colombia tiene, bueno, ustedes han hablado ya de las cifras de suicidio y tal, pero a mí el informe Forensis, que es el informe que produce Medicina Legal cada año, tiene unos datos que son interesantes. Dice, son 11.000 muertes violentas al año, más o menos, depende del año y tal. De esos 11.000, solo el 4% está relacionado con el conflicto armado, el resto sucede en las casas, en la salida de un bar, bueno, están incluidos allí los 3 tipos de muerte, por causa interna, por causa externa. Y curiosamente aparece que en un gran porcentaje la justificación de esas muertes están asociadas a venganza, retaliación, ajuste de cuentas, celos, en fin, emociones. Mala tramitación de emociones, que por lo general es una sociedad que aprendió a tramitar sus emociones tomando un trago, por ejemplo, emborrachándose, yo qué sé. Pero nunca lo que la profe, ¿cierto?, tendría para decirnos es, pucha, que cuando esto me sucede, digamos, yo nunca usé, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado y tal. Pero lo que me hizo falta mucho fue herramientas para enfrentar, y creo que lo que le pasa al personaje en la obra también es eso, ¿no? Es una dualidad entre lo que quiero, no quiero, entiendo, no entiendo, y claro que aparece ese recurso del amor como una posibilidad muy, muy grande. Y yo creo,
para cerrar mi pregunta es que a mí el amor me ha salvado fuertemente, digamos, no necesariamente un amor pero sí la posibilidad de reconocer que hay amor en cada una de las acciones que nos rodean, ¿cierto? Hay una frase que hay dos frases que me tomo el atrevimiento de decir que a mí me han ayudado mucho en la vida. Una es que todo lo que el ser humano hace, lo hace por amor o por falta de él. Y cuando yo hago mi trabajo, me encuentro la verificación de esa frase segundo a segundo. Todas las acciones, esta obra, están basadas en un acto profundo de amor de alguien hacia alguien, de alguien con algo, con su oficio, o al contrario, la carencia de eso. Y la otra es que no hay gente buena ni mala, como siempre dicen aquí, sino que todos en algún momento de la vida vamos a ser esclavos de una intención, de un interés, de una emoción, de una circunstancia. Y ese comportamiento que tomemos en ese instante determinará, si es que vamos a entrar en juicios de bueno y malo, cuál fue el camino que elegimos. Entonces yo estoy siempre muy pendiente de recogerme en volver a reconocer el amor infinito que hay en el plato de comida, en el Señor que está afuera cuidando los carros bajo la lluvia, o sea, que están pasando cosas permanentemente que son actos de amor que me hacen a mí estar aquí y poder seguir y llegar a casa y coger la guitarra y echar para adelante. Eso me recoge los pedazos. ¿Sienten ustedes que en eso, ¿no? En ese permitirte ser frente a tus vínculos más profundos o más cercanos, en ese permitirte reconocer los actos de amor y seguir adelante, en ese tomar la guitarra y salvarte a través de eso, es donde encontramos libertad? Sí, o sea, mientras lo decías estaba pensando en que tal vez es como la manifestación más bonita de la agencia, como de poder yo ser yo y como hacer algo, como saben, como poder ser yo activamente, no pasivamente esperar a ver qué pasa, sino, entonces creo que sí, por ahí va la cosa. En la cárcel La 40 de Pereira una vez un muchacho me dijo, ¿usted sabe qué es la libertad? Es poder decir sí o decir no. Claramente él no podía, pero sin embargo había mucha gente, conocí mucha gente mucho más libre allá adentro que mucha que conozco aquí afuera. ¿Cierto? Su manera de sentir, incluso era el 2000, no me acuerdo, 10, 11, 12, y tenían un grupo que se llamaba Por el Derecho a Pensar el Posconflicto. Mucho antes de que se hablara de procesos de paz o cosas, ellos ya estaban desde un patio de una cárcel pensándose eso. Era libertad pura y estaban tras las rejas. ¿Qué entonces sería morir dignamente o qué entonces sería recibir la muerte con dignidad? Si es una muerte cercana o si es la propia. Qué pregunta tan compleja. Pues, a ver, creo que hay una parte nuevamente colectiva y una parte individual. Y creo que hay una cosa que a mí me ha quedado muy clara con mis años de ser psicóloga clínica y es que hay muchos aspectos que no son susceptibles de ser terapiados. Como que necesidades básicas no cubiertas, por ejemplo. O sea, no hay pobreza que se pueda terapiar, por ejemplo. ¿Sí? Así la persona tenga la determinación, yo le abra un espacio, no importa. ¿Sí? Hay una incidencia tan densa como de esas cosas que pasan afuera en el contexto que tú hablabas ahorita del privilegio. Es eso, ¿no? Como que, entonces, ¿cómo va a pensar uno en muerte digna cuando igual, o sea, la persona no tiene que comer, no tiene un techo, no hay educación para sus hijos? Entonces creo que hay una parte que hay que meter la ficha por ahí, como de ver cómo podríamos tener una sociedad bastante más justa, porque a su vez creo que la conversación sobre la muerte, pues es una conversación, digamos, cronológicamente posterior a nacer, ¿cierto? Como que está ahí, nos está atravesando a todos. Entonces, si no hay necesidades básicas cubiertas en vida, pues ¿no? Es difícil que esas conversaciones sobre la muerte surjan. Morirse es muy caro. No sé si les ha tocado, seguro sí, como lidiar con esos procesos además. Y es absurdo. Es absolutamente absurdo que uno está pasándola mal porque alguien cercano acaba de morir, pero a la vez lo que te toca es como llamar al seguro y ver cuánta plata tienes y entonces te cubre este ataúd, pero este otro no. Y es como, ¿qué es esto? Eso más la burocracia. Ajá, más la burocracia, la firma del papel, no era, tienes que devolverte, ¿saben? Entonces es como
hay que pensarse demasiadas vainas en lo colectivo para que la muerte sea menos difícil. No voy a decir más fácil, pero como menos difícil. Y a nivel como más íntimo, pues nuevamente, le estoy haciendo mucha cuña a pensarnos nuestros apegos, ¿no? Como que, ¿cómo son nuestras relaciones? ¿Por qué tenemos tantas trabas? ¿Sí? Como que si estamos en una vida en donde no podemos conectar con las personas, ¿qué hacemos ahí? ¿Por qué no movernos a otro lugar? ¿Por qué no buscar como otras posibilidades? Me quedó muy marcada como esta imagen tuya viendo como el señor que cuida los carros, el plato de la comida, todo eso. Y yo creo que muchas veces en la vida uno, por la velocidad a la que va todo, uno tiene que pasar por alto como esos, o no tiene, ¿no? Pero pues termina pasando por alto ese tipo de gestos. Y yo siempre pienso como, ¿qué pasaría si yo le sostuviera la mirada a la persona que me está sirviendo el almuerzo? ¿Sí? O a la persona que me ayudó a parquear o lo que sea, como ese segundo de conexión que podría ser de diferente, y de pronto ahí hay un vínculo del que yo me estoy privando y que tal vez me podría sostener en ese sentido, porque pues sí creo que hay una cosa como que no podemos anticipar el dolor que vamos a sentir con las muertes, no podemos anticipar las muertes. O sea, sabemos que nos vamos a morir, sabemos que las personas que amamos se van a morir, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, y entonces pues tenemos que lidiar con ese factor sorpresa, y entonces nuevamente ahí podemos recaer en lo que hemos trabajado a nivel personal, pero sobre todo podemos recaer en lo colectivo. Qué bonito eso. Sí, y es que tal vez sí, o más bien mi hallazgo durante este duelo que yo he tenido durante este último año, que es un duelo profundo por la muerte de mi hermana, fue haber descubierto que el dolor nos hermanaba. El dolor me hermana con otros que tienen dolor, otros y otras que tienen dolor. Y eso tiene de bonito en medio de la dificultad, es que eso, cuando ese muchacho lo matan en el barrio, las familias se juntan y le compran el cajón, y esa mamá no está sola, a pesar de que le acaba de pasar lo peor que le ha podido pasar. Es que se activa una cosa de lo más profundo y lo más bello de lo humano, que creímos que se iba a quedar activado en la pandemia y que no pasó. Pero que se activa una cosa profunda del sentirnos, de reconocernos en la fragilidad, en la profunda tristeza, que emerge como una luz de la hermosura que significa estar aquí. Y la obra es un gran ejemplo de eso. Entonces, que incluso en la muerte, y en la muerte, digamos, autodeterminada, también hay un más allá de belleza que aparecerá en quienes quedamos, que a mí me devuelve de todas formas la esperanza de sabernos solidarios, empáticos, cercanos, cercanas, amantes de la vida, del destino, del futuro. Y eso de alguna forma sí tiene un valor superior cuando lo reconocemos. Que incluso, volviendo a lo que decías, reconocerlo, si todo es un acto de amor o de carencia de, incluso ese reconocimiento es eso también, ¿no? Así es, qué lindo. Muchas gracias, César. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en vivo en el contexto de la temporada de Goodbye. Si quieren volver a escuchar esta charla, va a estar eventualmente a modo de podcast, gracias también al apoyo de nuestros aliados y amigos de Iman Music, que están por acá con nosotros, grabando todo y haciendo esto posible. Entonces, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en esta temporada de Goodbye y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Goodbye, goodbye.